Bueno, siempre acá hay novedades. Este espacio, este canal, son cosas que se tratan cosas de que ni siquiera a veces uno lo piensa. Pero vamos al ritmo de los acontecimientos nosotros. Y claro, antes que nada, viene, esto es importante, le pido a los compañeros, a los amigos mexicanos, que con mucho respeto voy a tocar un tema espinoso y yo sé que no debiera participar en esto porque no me corresponde, pero es un tema, es un problema que estamos padeciendo casi todo el continente. Entonces a nosotros nos importa mucho lo que pasa en nuestros países. ¿Y qué pasa con la justicia? Esta nueva justicia que hay en todo el continente, que parece el parido de la misma madre, corrupta. Entonces, las Supremas Cortes quieren ahora condicionar a los gobiernos y sobrepasar sobre la voluntad de la gran mayoría de los pueblos. Y claro, ese tema es un tema maravilloso para tocar porque ahora se acaba de dar un enfrentamiento, por primera vez la Corte Suprema enfrenta al gobierno constitucional, que fue llevado al poder por la inmensa mayoría de los mexicanos. Y claro, la gente del continente no conoce esta historia. Es una historia rica en matices, de mucha actualidad, que tiene necesidad los pueblos del continente conocerla, porque se está jugando el destino de nuestros países en manos de unos forajidos, porque los supremos pues están haciendo un papel lamentable en todos nuestros países. Entonces, resulta que uno de los graves problemas, de los más grandes problemas que estaba y está todavía atravesando México es el problema de su seguridad interior. O sea, fue abandonado a la mano de Dios el país, entregado oficialmente a las bandas del crimen organizado y descuidado a la población, sobre todo a la juventud, dejándolo sin opciones de futuro, sin trabajo, sin estudios y posibilidades de salir hacia adelante, y fueron cooptados o fueron ocupados por las bandas delictivas que tenían un mercado enfrente, que es el mercado del consumidor, o sea, este país, consumidor de la droga, de las drogas que provenían de todas partes del mundo. Entonces, ese gran problema social se incrementó en la delincuencia generalizada, o sea que sobrepasó al gobierno porque el gobierno formaba parte del delito. El gobierno, hasta antes de la llegada de López Obrador en México, formaba parte de la delincuencia organizada. O sea, había funcionarios del gobierno que eran socios personales de la extrema banda de narcotraficantes. Y hoy están juzgados, hace una semana, 2 semanas o 3, el jefe de la Seguridad Nacional en una corte acá de Estados Unidos y considerado culpable. Entonces, esa situación llevó al país al abismo y no había fuerzas de seguridad. O sea, mandaban al ejército como desaforados a reprimir violentamente y hubo 200 y pico mil muertos en el gobierno de Felipe Calderón, un gobierno anterior, 2 gobiernos anteriores a la llegada de López Obrador. Entonces hoy, la llegada de este hombre, de Andrés Manuel López Obrador, ha traído una reformación, o sea, una cuarta transformación de la vida institucional del país. Y entre todas esas cosas que es el combate de frente a la corrupción, al delito de cuello blanco, al no pago de impuestos, a protección a la ancianidad, protección a la niñez, al desarrollo de infraestructuras como hace muchos años
hace 50 años no se realizaba en México, una transformación absoluta. Una de las prioridades es integrar a las Fuerzas Armadas, disciplinarlas y darles una jerarquía para que administren, que ayuden a cogobernar. O sea, hoy está López Obrador cogobernando con el potencial de las Fuerzas Armadas y con la capacidad de su ingeniería militar, que están realizando una cantidad de tareas. Acaban de hacer un aeropuerto, trabajaron en una refinería, están haciendo partes del ferrocarril, en fin, están construyendo escuelas, construyendo 350 bancos para distribuirle lo que el gobierno maneja de beneficios a la población, y crearon lo fundamental: la seguridad, las fuerzas de la seguridad nacional, la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional venía a reemplazar a una policía corrupta que apenas tenían 10.000, tenía 20.000, la policía tenía 20.000 operantes para todo el país, de los cuales solamente 10.000 eran operativos. Entonces hoy tiene una policía, una Guardia Nacional. No tenía cuarteles la policía que tenían en México. La Guardia Nacional, que tiene y tantos cuarteles va a tener, y lo voy a corregir por las dudas si me equivoco, y tiene 135.000 personal operando en el terreno, y entonces disciplinada bajo la égida del ordenamiento profesional y la jerarquía militar. O sea, un ejército, que esto es muy importante saberlo, sobre todo en Latinoamérica, que no proviene, tanto el ejército como la marina, de las élites oligarcas de la sociedad como forman nuestros ejércitos de Sudamérica. Esto proviene de un ejército del pueblo a partir de la Revolución Mexicana. O sea, es un pueblo uniformado, como le llama López Obrador. Entonces, esa institución que está ya tomó posición en todo el control de la seguridad del país, que ya está bajando la delincuencia y que tiene 130.000 agentes en la calle. Antes tenían 10.000. Entonces está organizado y está respetando los derechos humanos, que no es una desbande como mandaban como desesperados al ejército a copar los golpes, para dar golpes de efecto, pero seguía el narcotráfico porque estaba instalado en el Estado la condición del narcotráfico. Entonces hoy López Obrador, en el ordenamiento que está haciendo institucional del país, una de las partes es querer dejar esta organización de la Guardia Nacional asegurada en el control de que no vuelva otra vez a corromperse, porque uno de los grandes problemas de las policías en todo el mundo, y sobre todo en nuestro continente, es que las policías se corrompen porque están a la facilidad. Entonces, con el ejército se garantiza que pasa a ser una institución controlada desde el Estado por una fuerza de seguridad que garantiza que no va a haber desvío de ninguna especie. Entonces ahora se quería aprobar una ley para dejar eso sentado como un precedente constitucional de que las fuerzas de seguridad de la nación, de todo el país, o sea, la Guardia Nacional, queda en manos de la Secretaría de Seguridad Nacional, o sea, del Ejército y la Marina. O sea, unas instituciones que serían inapelables para garantizar la seguridad del país, que es uno de los grandes problemas que institucionalmente pueden afectar el gran despliegue económico, industrial y potencial que está llegando a México en estos momentos. Si no se garantiza la seguridad, pues está en peligro y en
todo el propósito de cualquier proyecto político. Entonces, ayer la Corte Suprema desautorizó al gobierno. Le dijo que no le permitía que las Fuerzas Armadas, o sea, la Secretaría de Seguridad, controlara el poder de la policía, el poder de la Guardia Nacional. O sea, que no puede ser. Entonces, se produce un fenómeno extraño porque es la primera vez que la Corte Suprema, de gran estilo oligárquico, que acompañó, fue asociada de todos los desmanes que se cometieron durante 40 años en el país, ayer desautorizó al presidente y le dijo que no. O sea, un desafío abierto contra el presidente. Entonces, acá viene la disquisición nuestra, o sea, la intervención nuestra, porque nosotros no debemos opinar en esto, pero sí podemos hacer una pregunta. O sea, nosotros no nos asiste ningún derecho, somos extranjeros en un país que se admira y se respeta y se le quiere por una población extraordinariamente humana, que es un humanismo extraordinario. Pero independiente de eso, nosotros no tenemos derecho a opinar. No tendríamos derecho a opinar, pero sí podemos nosotros visualizar posibilidades. ¿Por qué no? ¿Quién nos iba a prohibir? Entonces, políticamente, no vamos a decir que está en riesgo, porque posiblemente las instituciones, como acabo de oírlo a López Obrador hace 10 minutos, él piensa insistir antes de terminar su mandato en una reforma constitucional, porque no ha podido reformar la Corte es intocable. O sea, no se podía tocar el instituto que organizaba las elecciones. Esa otra institución era intocable. Instituto Nacional de Elecciones, INE. Intocable es el INE. Como se acuerdan, intocable es... en Argentina es importante esto. Nisman no se toca, aquel fiscal que se suicidó y que quieren todavía echar la culpa al gobierno de Cristina. Se suicidó porque se había acorralado, defraudado, porque había inventado una mentira. Y no le quedó otro destino que suicidarse y quisieron... Bueno, pero salieron manifestaciones de la extrema derecha de Argentina a decir, Nisman no se toca. En México el argumento es el mismo, o sea que quiere decir que proviene de la misma fuente. El INE no se toca, el Instituto Electoral no se toca, la Corte no se toca. Entonces ahora López Obrador acaba de proponer en un propósito, en un proyecto, que antes de irse, antes de terminar su mandato, hay una elección y hipotéticamente el partido gobernante tiene mayoría y solamente puede reformar la Constitución, porque para cambiar la Corte se necesita una reforma constitucional y se requiere las 3/4 partes. No se puede realizar con una mayoría simple, tiene que haber las 3/4, creo que en Argentina es lo mismo. Entonces, está proponiendo una alternativa, pero le atan las manos al gobierno. No obstante, ya le sacó un comunicado, un decreto, donde autoriza a controlar a las Fuerzas Armadas todo el proceso de la Guardia Nacional, y ya va a salir la directora, que es una mujer de la Guardia Nacional, de la Seguridad, con un general que acaba de designar López Obrador para ya organizar la Guardia Nacional y visitar todos los cuarteles en todo el país, y todavía faltan cuarteles, creo que faltan como 50 o 60, o sea, van a ser como 300 cuarteles de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional. Un proyecto encomiable porque garantiza a la población un combate de frente legalmente y con el derecho a los respetos humanos a controlar. Pero la pregunta nuestra es otra. O sea,
nosotros hacemos este recorrido, esta explicación, porque mucha gente que ve en este canal, que ven este espacio nuestro de otros de Latinoamérica o de Europa, no conocen lo interno, las luchas internas que un gobierno mayoritario que apoya y que está haciendo una transformación se enfrenta a las instituciones de su mismo país que responden a otros intereses. Entonces, esta explicación tiene esto. Ahora, nosotros jugueteando con estas realidades que son muy serias, porque no son cosas de broma, esto no es una broma, nos preguntamos, o sea, ahora ya viene un recambio político en un año y medio, ya vienen nuevas elecciones, ya termina el mandato López Obrador y viene un llamado. Hay 4 o 5 candidatos potenciales que cualquiera de los 4 o 5 mujeres y hombres, hay una mujer y 3 hombres, que puede ser cualquiera de ellos presidente futuro. Pero yo ya lo dije, o nosotros lo dijimos ya hace tiempo, o sea, nosotros tenemos olfato, somos pueblo, eso no nos puede negar nadie. Nosotros ya dijimos hace como un año atrás que dentro del juego político había que contar, porque hay valores, no es porque sea un capricho, hay valores, hay gente dentro de las Fuerzas Armadas que tiene mucha capacidad. O sea, no sería nada raro, bajo ningún punto de vista, que dentro de las Fuerzas Armadas actuales de México, de ese ejército y esa marina nacida desde el pueblo no informado, haya un futuro Lázaro Cárdenas o un futuro Coronel Perón. No sería nada raro, y no sería nada raro que frente a esta embestida de la Corte Suprema, López Obrador saque una paloma de su galera y que también haga jugar un coronel o un general de las Fuerzas Armadas, que con seguridad debe haber muchos con una gran capacidad, porque lo están demostrando en los hechos, la capacidad intelectual de la gente que forma las Fuerzas Armadas en este momento en México. ¿Y qué pasaría si aparece una sorpresa y que se introduce en el juego político, que todavía hay tiempo, y sin necesidad de hacer nada López Obrador, el pueblo decidiría, seguramente que el pueblo decidiría por un militar, porque el pueblo ha sufrido y está sufriendo mucho con el problema de la seguridad en todo el país. O sea, no es fácil, o sea, hay un problema instalado que fue debido al descuido de 40 años de haber abandonado a la buena de Dios al pueblo. ¿Quién te dice que por fuerza natural de la Secretaría de la Defensa, que hay gente muy ilustrada y muy consciente, aparezca como una opción de gobierno y que intervenga en el juego político y que haga una campaña? No es imposible que un militar de los que están al frente, que hay 2 o 3 que hace yo 2 años casi que una vez hice un video donde mencionaba la posibilidad de un inesperado posible candidato desde las Fuerzas Armadas, por el trabajo que están haciendo y por el orden y organización que tienen. Pero ahora se pone más de evidencia. Claro, no sé cuánto de valor pueda tener este tiro por elevación sobre el futuro, pero te diría una cosa: si eres mexicano, y te lo digo con mucho respeto, te lo vuelvo a repetir, no descartes la posibilidad de que ustedes tengan en ciernes y todavía en silencio un futuro Lázaro Cárdenas, por no decirte otros, pero Lázaro Cárdenas fue el hombre que logró la institucionalización en la realidad
de la Revolución Mexicana. O sea, la Revolución Mexicana tuvo varios líderes importantísimos, militares ellos, alguien que organizó primero, que fue el general Plutarco Elías Calles, que fue el que institucionalizó políticamente la revolución y que después designó a Lázaro Cárdenas, que fue un gobernante extraordinario, que transformó, que nacionalizó el petróleo, que repartió tierras a los campesinos, que hizo una tarea extraordinaria. Entonces, aquí yo tuve la fortuna de conocer y darle la mano una vez en Morelos. Entonces, te dejo ahí este delirio, pero no lo eches a saco roto, porque si eres mexicano y estás pensando en el porvenir y en la seguridad nacional, que es la llave de todo lo que vaya a realizar México, quizá en este momento sea más importante un general o un coronel, que debe haberlo, no te puedo nombrar porque sería imprudente, pero sí debe haber, y este video es muy posible que lo vayan a escuchar varias personas que sí saben de qué estoy hablando, dentro de las instituciones de la Marina o de las Fuerzas Armadas, del Ejército o de la Aviación, con capacidades quizá, no te voy a decir superiores, pero iguales a todos los candidatos que están en cierre. Claro, sería esto un atrevimiento de mi parte, pero yo te lo planteo no como una sugerencia firme, sino te lo planteo como una posibilidad. ¿Quién te dice que este contragolpe que se adeuda a López Obrador? Por López Obrador es difícil que le pasen por encima. Te vuelvo a repetir, es difícil que le pasen por encima. Es un hombre muy sabio y además es un patriota, que eso ya son palabras mayores. ¿Quién te dice que abra la puerta a una nueva posibilidad en poco tiempo? Te dejo la inquietud. No me quiero aventar más, como dicen, pero tenerlo en cuenta también. No sea que aparezca alguien que realmente dé vuelta la torta de todos los acontecimientos habidos y por haber. Y quizá sea bueno tenerlo en cuenta también. En fin, mañana seguimos. Tenía yo pensado otro video para hoy, pero considero que esto tenemos el fierro en rojo en la fragua y al fierro hay que machacarlo caliente. Por eso te tiro esta idea. Mañana seguimos. Ojalá no te hayas sentido mal por esta intromisión, pero el problema de México, para alguien que más o menos conoce las cosas que están pasando en el continente, es muy similar a muchos de nuestros países, con el tema del problema de la justicia y sobre todo de las Cortes Supremas, jueces y fiscales. Así que ahí queda el tema, pendiente. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.